Generalmente las entidades financieras emiten productos en su portafolio de servicio, tales como créditos de libre inversión, créditos de libranza, créditos móviles, entre muchos otros productos, tales como las tarjetas de crédito, que para muchas personas han sido lo peor que les ha podido pasar. Sin embargo, para otras han sabido aprovechar muchos beneficios que traen las tarjetas de crédito y han sabido crear riqueza. Hoy vamos a ver 5 secretos de las tarjetas de crédito que los bancos ocultan. Hola, mi nombre es César y mi objetivo es ayudarte con herramientas, tips y consejos financieros para que salgas de deudas y te enfoques financieramente. Si te interesa saber más sobre finanzas y ver más contenido de mi canal, recuerda suscribirte y regalarme un like. No olvides, es gratis y no afectará tus finanzas. 5. Gana o gana. Una de las cosas que ocultan los bancos es que ellos siempre ganan en cualquier transacción que se realice. Es decir, si tú con una tarjeta de crédito realizas compras a una sola cuota y no te están cobrando intereses, el banco igual está ganando. ¿Por qué? Porque le está cobrando un pequeño porcentaje a la franquicia de la tarjeta o le está cobrando un porcentaje al establecimiento que te vendió el producto o el servicio. También hay que tener en cuenta que los bancos, si tú pagas o difieres tus cuotas de 2 hasta 36 meses, está ganando intereses, gana con la cuota de manejo, o si tú te acercas de pronto a pedir algún saldo en algún cajero o por la aplicación, muchas veces y en algunos bancos, por lo menos acá en Colombia, cobran por este servicio. Entonces, eso es algo que los bancos siempre nos han ocultado, que ganan en cualquier transacción que se realice con la tarjeta. Cuarto, financiar hasta por 45 días una compra y sin pagar intereses. Es indispensable tener en cuenta la fecha de corte que tiene nuestra tarjeta de crédito. Esto hay que tenerlo en cuenta desde el momento que nos entregan nuestro producto, debido a que si nosotros hacemos una compra después de la fecha de corte, quedará para facturación del próximo mes y así no pagaríamos intereses si realizamos compras a una sola cuota. Es indispensable tener en cuenta que nos beneficiaríamos del banco, es decir, estaríamos usando la plata del banco y tendríamos una compra inmediata. Adicional a esto, nos estaríamos beneficiando de puntos de recompra, de millas y cualquier beneficio que traiga la tarjeta de crédito. Deja en los comentarios cuál fue tu primera tarjeta de crédito y cuéntanos por favor tu experiencia. 3. Puntaje crediticio. Es importante que si eres una persona que nunca ha tenido vida crediticia, solicites como primera medida una tarjeta de crédito. Será el producto financiero que más fácil te van a dar los bancos y en el cual también verán el manejo que tendrás con este mismo. Debido a que si tienes un buen manejo, a fin de cuentas después de cierta cantidad de meses te subirán el cupo y así tu score crediticio irá subiendo poco a poco. Es imprescindible también que puedas manejar correctamente la tarjeta de crédito. Si es posible, hacer compras que no utilicen el cupo al 100%, sino menos del 55%. Y en lo posible, si se puede a una sola cuota para no pagar intereses. Si ya tienes algo de score crediticio o puntaje crediticio, es importante el manejo que le das a tus tarjetas de crédito, debido a que si tienes varias tarjetas de crédito y las manejas bien, esto le da una seguridad a las entidades bancarias para que te presten más dinero, para así adquirir una casa, adquirir un carro, un negocio, inclusive para adquirir algún bien o un servicio. Este puntaje crediticio va subiendo mes a mes según el manejo que tú tengas con tus tarjetas de crédito. Por esto es imprescindible tener unas buenas finanzas personales y tener una buena educación financiera. 2. Compras a 0% de interés. Las entidades bancarias generalmente en algunas promociones de almacenes de cadena o en algunas promociones que realizan los establecimientos dicen que si realizas una compra con la tarjeta de crédito, mientras tienes todo el crédito o las cuotas que vas a pagar, son compras a 0% de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que para el banco tú no pagas
intereses, pero estás pagando una cuota de manejo. Es decir, que si tienes exenta esa cuota de manejo, pues puede ser muy beneficioso para ti. Sin embargo, si tú llegas a incurrir en una mora, el banco te va a cobrar la tasa máxima de interés desde el primer día que adquiriste el producto, el bien o el servicio. Esto es a manera de castigo, sí, como decir una multa, debido a que incurriste en mora y no aprovechaste la promoción o la oferta que estaba en ese momento. Ten en cuenta que por estar en mora, el banco también generará gastos de cobranza, que estos igual te los cobrarán a ti mes a mes hasta que tengas tu obligación al día. Número 1. Análisis costo-beneficio. Es importante antes de realizar cualquier compra con nuestra tarjeta de crédito, analizar si tiene algún descuento, si realmente vamos a poder pagar este producto en una sola cuota, revisar si tiene interés al 0%, verificar que la tarjeta que estemos usando en el momento pues quizá esté exenta de la cuota de manejo. Esto también nos ahorraría un buen dinero. También es importante tener en cuenta si el producto tiene descuento o comparar en varias tiendas donde ofrezcan el mismo producto y adquirir el que sea el más económico y de la misma calidad. También tenemos que tener en cuenta los puntos de recompra que tiene nuestra tarjeta, o si no tiene puntos de recompra, las millas o los puntos que tenga cada entidad bancaria por la compra que vamos a realizar. Gracias por ver el video, y si quieres más tips y consejos financieros, recuerda, quédate en este canal Ayuda Financiera, suscríbete por acá y regálanos un like, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.